Buenos días, vamos a dar inicio a la sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad Iztapaluca, correspondiente a este día 9 de junio del 2021. Afortunadamente estamos ya en un semáforo que nos va a permitir lograr mayores actividades presenciales en las diferentes sesiones y reuniones académicas y de investigación que se pudieran realizar. Durante esta pandemia, el Hospital Regional de Alta Especialidad Iztapaluca ha mantenido las sesiones virtuales a través de este canal de YouTube, que nos ha permitido establecer y mantener la comunicación entre diferentes grupos médicos, tanto internos como externos, fundamentalmente para lograr la educación médica continua. El día de hoy es un tema muy importante el que nos va a presentar el doctor Víctor Manuel Vargas Hernández. El tema que nos va a presentar, discutir y nosotros tener captar todos los comentarios y todas las nuevas estrategias que va a presentar el doctor Víctor Vargas Hernández, es en relación hacia la eliminación del cáncer del cuello de útero. Es un tema que realmente, pues en México, las expectativas de vida, pues afortunadamente ya rebasan los 74 años de edad. Y es por eso que nos va a permitir que, pues, uno de los grandes problemas son las enfermedades neoplásicas que pueden afectar tanto hombres como mujeres. También debemos de estar conscientes que el cáncer del cuello de útero, afortunadamente, ya no es la primera causa de mortalidad en las mujeres mexicanas. Ahora estamos haciendo mucha mayor énfasis en la parte de la prevención del cáncer de mama. Sin embargo, es un tema muy, muy importante el día de hoy, acerca de que el panorama desde el punto de vista del diagnóstico a través del Papa Nicolau. Posteriormente apareció la parte de las vacunas, la parte de la respuesta inmunitaria al virus del papiloma, y también tenemos cuáles son los nuevos métodos, las diferentes estrategias para que se cumpla en el 2030 la eliminación del cáncer de cuello de útero en las mujeres mexicanas. El día de hoy vamos a tener un experto en este campo, el doctor Víctor Manuel Vargas Hernández, quien es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y con especialidad en ginecobstetricia y también en cirugía oncológica, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Víctor Manuel Vargas Hernández actualmente es el presidente del Colegio Mexicano de Ginecólogos Oncólogos. Asimismo es el académico de las dos academias más prestigiadas de nuestro país, como sería la Academia Mexicana de Cirugía, así como también la Academia Nacional de Medicina. Y también forma del Sistema Nacional de Investigadores. Como ustedes constatarán, el doctor Hernández es un especialista y un estudioso de todo lo que tiene que ver con la problemática del cáncer de cuello de útero. El doctor Víctor Hernández ha publicado un sinnúmero de libros especializados en este tema, así como más de 180 artículos en los cuales en algunos he tenido el gusto de participar con el doctor Vargas Hernández, a quien conocí en el Hospital Juárez de México. Actualmente pues se dedica a la práctica privada y está trabajando también en hospitales privados. Pues en fin, solamente quiero darle la bienvenida al doctor. Es la primera vez en esta gestión en que tenemos el gusto de escuchar y de conocer las nuevas perspectivas para la eliminación del cáncer de cuello de útero, y pues les dejo la palabra al ponente del día de hoy.
Muy buenos días. Agradezco mucho al Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, de la Secretaría de Salud, su amable invitación a esta sesión general y en particular al académico, doctor en ciencias, Gustavo Acosta Altamirano, inmunólogo, por la invitación para presentar esta sesión. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que es hacia la eliminación del cáncer de cuello de útero, que realmente es una propuesta de la Organización Mundial de la Salud para el año 2030. Esperemos que se logre. Y para entrar un poco en tema, tengo 4 objetivos principales de mi plática. En primer lugar, hablarles sobre las generalidades, sobre el agente causal necesario para el desarrollo del cáncer de cuello de útero, como es el virus del papiloma humano. Un aspecto muy importante de esta infección es realmente conocer su historia natural desde un epitelio sano hasta la infección persistente, las lesiones asociadas a este virus y el desarrollo de cáncer, así como aquellas medidas de prevención, tanto primarias como secundarias, que nos permiten hoy hacer un manejo del riesgo individualizado y llegar a unas conclusiones. Bueno, hablando de las generalidades del virus del papiloma humano, es un virus de DNA de doble cadena de 7,000 a 8,000 pares de bases y que son específicos de cada especie. De ahí que sean virus del papiloma humano en relación a otros mamíferos. Está contenido en una cápside icosaédrica de 20 caras. Tiene un comportamiento en que se puede mantener en una latencia dependiendo del estado inmunitario de una persona. Y en ese caso, esta deficiencia inmunitaria o alteración que se tenga a lo largo de su vida, pues va a hacer que este virus recurra. Se han hecho muchos estudios y para nominar un diferente genotipo se requiere un 10% en la diferencia de su genoma. Entonces, para esto se ha reportado, como vamos a ver más adelante, más de 200 genotipos, que son epitelio mucocutáneos específicos y que se han dividido en 16 grupos agrupados por letras de la A a la B. 71 virus del papiloma humano afectan la piel y las mucosas, y de las mucosas todo el tracto genital y ano inferior, el gastrointestinal, el orofaringio y el pulmonar. Hay 34 genotipos que afectan el área anogenital. No pueden ser cultivables in vitro y su demostración se dificulta cuando no queremos hacer niveles de anticuerpos. El tratamiento es complejo, ya que no existe un tratamiento específico de actividad para este virus. Y aquí lo tenemos esquematizado con un tamaño de 50 nanómetros y que si lo vemos en relación al DNA o al átomo, vemos que existe una gran diferencia. Bueno, como ya les había explicado, pues ahorita con los diferentes estudios, sobre todo unos estudios que se han hecho de secuenciación de nueva generación, en este árbol genealógico se han identificado 243 virus aislados, ¿sí? Estos virus de alto riesgo que se muestran en rojo en este esquema son los que conocemos de alto riesgo. Y las especies gamma, que son 6, están en esta parte de azul. Entonces, la diversidad del virus del papiloma humano imparcial contra el rendimiento analítico de unas pruebas de genotipado basados en la tecnología de amplificación de círculo rodante a través de la secuenciación de nueva generación, nos ha permitido identificar 49 genotipos de virus del papiloma humano.
13 son de alto riesgo y 36 de bajo riesgo. Y se clasificaron como perteneciente a 17 nuevos linajes y 14 nuevos sublinajes de 20 genotipos de BPH, que incluye a 4 de alto riesgo y a 16 de bajo riesgo. Entonces, los 194 genomas completos restantes se agruparon en 46 linajes existentes y 51 linajes o sublinajes. Si ya lo vemos desde un punto de vista genómico, en realidad existen 3 regiones, que es la región L1 y L2 o tardía, y tenemos otras región que son las tempranas, estas son las tardías, las tempranas, y que tenemos particularmente la E6 y la E7, pero también tenemos la E1 y la E2, que es donde se lleva a cabo el rompimiento, como la E4 y la E5. Bueno, en este tipo de situaciones, este tipo de oncoproteínas, porque ya no podemos llamarles proteínas tempranas E6 y E7, sino que ya son oncoproteínas porque inhiben la apoptosis celular. ¿Esto qué quiere decir? Que la oncoproteína E6 bloquea al gene supresor de tumores, que es el guardián que nos protege contra el cáncer, que es la proteína P53. Y por otro lado, la oncoproteína E7 bloquea al otro gen supresor, que es la proteína del retinoblastoma. Entonces, las proteínas tempranas codifican la replicación del virus. Y en esta zona entre la E1 y E2 se lleva a cabo la replicación y transcripción genómica precisamente de estas oncoproteínas E6 y E7. Y aquí tenemos que dentro de las proteínas tardías, la proteína de la cápside mayor, que es la L1, que realmente de aquí surgieron las vacunas profilácticas que conocemos. Y tenemos otra región que es región de control para la replicación viral. Bueno, si nosotros nos preguntamos cuáles son las vías de transmisión del virus del papiloma humano, en general, pues es una infección de transmisión sexual. Por consiguiente, cualquier contacto sexual, genital, digital, manual genital, oral genital, pues este tipo de actividades hacen que las personas puedan adquirir actualmente el virus en diferentes sitios. Si bien el condón protege, pues eso nada más es parcialmente. Otras vías no sexuales, y de ahí la importancia que tiene conocer esto, porque en muchas ocasiones las pacientes nos preguntan cómo adquirieron la infección, incluso cuando no tienen, son celibatas o no tienen vida sexual. Entonces, a través de la vía vertical, porque no sabemos si nuestras madres tuvieron el virus del papiloma humano al nacer uno, independientemente si este sea por parto o por cesárea. Y otro aspecto importante desde el punto de vista de salud pública son los fomites, porque se han encontrado en algunas ocasiones muy escasas, pero se ha reportado que el instrumental médico puede estar infectado con pequeñas partículas virales y esto hace una infección iatrogénica. El otro aspecto importante de estas vías de transmisión es que la mayoría de las personas que están infectadas por el virus del papiloma humano la desconocen. Entonces, al tener estos aspectos de conocimiento, el médico, la persona y ambos nos hace difícil determinar el momento y o la circunstancia de cuando se adquirió la infección. De ahí que se menciona un periodo de incubación tan corto como 3 semanas o tan largo como 9 meses. Pero lo que es verdad es que 7 de cada 10 mujeres se infectarán por el virus del papiloma humano durante su vida. Hablando ya específicamente de aspectos epidemiológicos del cáncer de cuello de útero, vemos que ocupa el 4º lugar a nivel mundial. ¿Esto qué quiere decir? Que se presenta una tasa de mortalidad
e incidencia, aquí vemos, es 12.6 casos por 100,000 personas a nivel mundial. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa. De este grupo de 12.6 por 100,000 habitantes, el 80% va a estar en países emergentes y particularmente con el tipo escamoso, y otro 20% será en países desarrollados, donde puede existir, si bien en una forma importante, el tipo histopatológico escamoso, se ha incrementado mucho el adenocarcinoma. Y en México, pues vemos que de todos los cánceres que hay en la economía, alrededor de 200, pues se han reportado más o menos más de 100,000 casos, casi 106,000 casos nuevos en el año 2020. Y como vemos en este pastel, como vemos que el cáncer de mama, al igual que los países desarrollados, ocupa el primer lugar, pero no en todos los estados de la República, como vamos a ver posteriormente. Y que el segundo cáncer en importancia en nuestro país es el cáncer de cuello de útero. Y aquí vamos a ver una cosa importante, que es la epidemiología del cáncer de cuello uterino en México en el año 2020, pero que el reporte que se dio en el 2017, la tasa de mortalidad por cáncer de cuello de útero en mujeres mayores o iguales a 25 años fue de 11.2%. Ya a partir de los 20 años de edad mueren, y ocupa el segundo lugar con 9.6 en la tasa de mortalidad, la cual se incrementa al 9.7% en el grupo etario de 40 a 49 años, y 15 y 26.8% respectivamente entre las edades de 50 a 59 años y aquellas mayores de 60 años de edad. Sin embargo, como vemos en los estados del sureste, en municipios indígenas es mayor al 40% la tasa de mortalidad, y un dato importante es en mujeres mayores de 30 años, donde ocupa el 9.6%. Sin embargo, el último registro que tenemos en nuestras estadísticas es que se han registrado casi 32,500 muertes. Esto equivale a 89 muertes por día. Entonces, vean, durante esta plática que yo les voy a dar, pues cuando menos una paciente o dos en este día, o tres en algunos casos, va a morir por cáncer de cuello de útero. Y bueno, ¿esto qué refleja? Realmente refleja un estado de inequidad. Hay acceso desigual a los servicios de salud, los programas deficientes de detección oportuna de cáncer en áreas marginadas como el sureste. No se lleva a cabo la prevención primaria con las vacunas profilácticas. Es inaccesible, sobre todo por el costo que esto implica. Y esta inequidad de género, como el cáncer es propio de las mujeres, pues existe una inequidad. Esto hace que la tasa de mortalidad en las mujeres se deba a una menor cobertura del tamizaje, a que haya mayor multiparidad, que no exista seguridad social, el analfabetismo, particularmente, como ya les he mencionado, en los estados del sureste. Bueno, vamos a ver ahorita un esquema de cómo es la historia natural de esta enfermedad, que la podemos ver de diferentes formas. En primer lugar, todos conocemos los epitelios normales, el tejido normal escamoso, estratificado, no queratinizante. Una capa basal es un estrato de células inmaduras, una zona media de células poliédricas y una zona superficial, que son realmente células planas que se descaman en las mujeres en edad reproductiva. Bueno, este es el epitelio sano. Cuando el virus entra en contacto por cualquier abrasión de los epitelios, este virus se va directamente a las células basales, donde se integra a la célula en una forma episómica. Y de ahí
que esto sea la infección por el virus del papiloma humano, que se va a reflejar en las citologías como un coilocito, como la célula patognomónica de la infección del virus. Por otro lado, en esta etapa proliferativa, tenemos el desarrollo de la manifestación clínica del virus del papiloma humano, que serían las verrugas del tracto genital inferior. Entonces, esta etapa proliferativa, en la inmensa mayoría, remite en 2 años en el 90%. Bueno, esta etapa proliferativa, pues raramente progresa a lo que le llamamos la infección persistente de la infección, la cual nos va a generar que esta lesión, esta etapa proliferativa, que es un conjunto desde la infección hasta la presencia de NIC1, le llamamos lesiones de bajo grado y las podemos ver por citología o por colposcopia o por otras pruebas que haré mención posteriormente. Entonces, estas escasas mujeres o de este 50% de las mujeres que pasan de esta etapa proliferativa a esta etapa transformadora, pues las conocemos como las lesiones de alto grado, que son fácilmente identificables por colposcopia. Entonces, como vemos, aquí tardan semanas esta etapa de la infección, pero esta etapa de transformación lleva años. Entonces, se puede decir que puede ser con un tiempo menor a 10 años o un máximo hasta de 30 años. Pero que tenemos que hacer entender que como esta lesión de alto grado, de acuerdo a la clasificación de la OMS, puede ser un NIC2 o un NIC3. En la clasificación de Richa, este NIC1, este NIC2 y este NIC3 hacen mención a las células del epitelio en tercios. Entonces aquí vemos que es un tercio, aquí generalmente 2/3 o la totalidad del epitelio está afectado y lo que antiguamente se llamaba carcinoma in situ. Entonces, encontrar un NIC3 es realmente la lesión precursora. Sin embargo, tanto el NIC2 como el NIC3 todavía tienen un periodo de regresión. ¿Esto qué quiere decir? Que en porcentajes puede ser que estas lesiones NIC2 puedan remitir en forma espontánea hasta en un 40%. Incluso en algunos estudios se habla hasta de un 60%. Y este NIC3, que todas deberían de ser tratadas, en estudios que se han hecho de NIC3, también puede tener una remisión en forma espontánea con un máximo de 30%, puede ser tan corto como 10 o puede ser tan alto como 30. Y entonces, eso sí ya, aquí, ¿por qué se llama transformadora? Porque aparte de esta situación que era la producción viral, aquí ya los niveles de estas oncoproteínas que ya les había dicho, se integran al DNA de las células del huésped, llevando diferentes procesos que hacen que esta lesión se convierta en un cáncer y vemos. Pero si nosotros hablamos que el virus del papiloma humano es una causa necesaria para el cáncer de cuello de útero, existen otros factores que también contribuyen a su desarrollo, como sería la predisposición genética, el uso de tabaquismo en forma frecuente. Esto quiere decir tanto en el número de cigarrillos al día como el número de años del consumo. Otro aspecto importante es el uso de anticonceptivos orales por más de 5 años, y ya no se diga 10, en relación que estos anticonceptivos orales tienen mayor riesgo o se asocian con mayor riesgo al tipo histopatológico glandular, que es el adenocarcinoma. Otro aspecto importante, que es donde existe la coinfección del virus de la inmunodeficiencia humana con el cáncer de cuello uterino.
pero realmente cualquier estado de inmunosupresión por enfermedad o por tratamientos oncológicos hacen que la mujer esté en un periodo de disminución del sistema inmunitario o esté alterado y por consiguiente ser un factor de riesgo. Bueno, la conducta sexual es muy importante en el desarrollo del cáncer de cuello de útero, así como las infecciones de transmisión sexual, la gonorrea, la clamidia y la vaginosis bacteriana, que tienen mucha influencia en qué, en que la microbiota vaginal se ve alterada y dentro de las alteraciones de las diferentes comunidades de lactobacilos hacen que las mujeres tengan un pH elevado que las hace presas de tener mayor riesgo. Y otros aspectos como será la pareja de alto riesgo, las múltiples parejas sexuales, etcétera. Otro aspecto es la multiparidad. Recuerden que el embarazo es un estado de inmunotolerancia, donde la inmunidad celular está deprimida y es un factor de riesgo, como en aquellas mujeres que tengan una exposición al etilestilbestrol o el inicio de vida sexual activa antes de los 17 años, y como ya les había mencionado, el hecho de ser monógama, polígama o tener una pareja de alto riesgo. Ha empezado a ganar ciertos aspectos la mala nutrición, sobre todo en niveles socioeconómicos bajos, donde las deficiencias, entre otros oligoelementos, micronutrientes y antioxidantes, los folatos y esta deficiencia están íntimamente relacionados con el cáncer de cuello uterino. Bueno, ya les había dicho brevemente sobre la microbiota vaginal, porque existe una asociación entre la patología bacteriana, el virus del papiloma humano y las lesiones de alto grado. Entonces, las mujeres que están infectadas con patógenos, clamidia, gonorrea, tienen mayor riesgo de tener una coinfección con virus del papiloma humano de alto riesgo. Y estos patógenos están relacionados con la infección del virus del papiloma humano, porque se ha visto que ciertas comunidades de microbiota vaginal, de ahí que podemos pensar, y estudios que lo avalan, que el cáncer, que el virus del papiloma humano puede ser un comensal de la microbiota vaginal y pueden ser relacionados con los virus de bajo riesgo. En cambio, cuando los virus son de alto riesgo, pues podríamos considerarlos patógenos. Entonces, el 90% de la microbiota bacteriana cervical es la primera defensa contra las bacterias patógenas de la microbiota vaginal. Y aquí vemos las diferentes comunidades vaginales y su relación con la producción de ácido láctico, que se manifiesta con un pH elevado. Entonces tenemos esta comunidad vaginal, la tipo 1, que dentro de la especie predominante es el Lactobacillus cripatus, que tiene alta y máxima estabilidad. Ya esta comunidad vaginal, hablamos del Lactobacillus acidophilus gasseri, que es el dominante y también tiene alta, pero es relativamente estable. Y este, por decirlo, es, digamos, enemigo o amigo, que sería esta comunidad 3 relacionada con el Lactobacillus iners, que tiene baja o mínima estabilidad del Lactobacillus, y este puesto es enemigo o amigo porque generalmente se encuentra en las pacientes con vaginosis bacteriana. Y tenemos otra comunidad que es la 4A, que es una polimicrobiana, una serie de microorganismos anaeróbicos donde la producción de ácido láctico es baja y es muy poco estable, y es a lo que le llamamos la disbiosis a nivel de la vagina. Y tenemos otra comunidad que es el 5, que es el Lactobacillus yerseni, que es el dominante, y aquí en cambio existe es alta, pero es poco común este tipo de comunidades vaginales. Entonces, estas series de comunidades bacterianas, unas estarán asociadas a la persistencia de la infección del virus del papiloma humano y otras no, como sería en este caso la A y la B, que están asociadas con la infección del virus del papiloma humano de forma
persistente. Y aquí vemos más esquematizado cómo este diferente tipo de comunidades de la microbiota vaginal, unas se asocian con la persistencia, otras se asocian con la depuración de la infección del virus del papiloma humano o con la adquisición de ella, y que van a tener una influencia en el desarrollo de las lesiones a nivel del cuello del útero. Bueno, vamos a entrar en el aspecto del tamizaje, o sea, los programas de detección oportuna de cáncer que deberían de ser organizados, pero que tenemos que entender y aprender que el tamizaje tiene beneficios y daños. El problema actual, y que está en debate, es sobre la prevención secundaria. Este tamizaje lo vamos a hacer con citología, con prueba de BPH o el conjunto de ambas, y esto le llamamos el cotexting. ¿Qué intervalos van a tener estas pruebas? ¿Y por qué es importante saber esto? Porque la mayoría de las personas, incluso si tienen una prueba positiva, son sanas. Pero el riesgo de por vida de desarrollar cáncer de cuello de útero en la población es del 2%. Entonces, las consecuencias para este 98% que nunca lo desarrollarán, uno se debe de preguntar a quién y cómo se realizará el tamizaje. Y en esto debe existir costo, efectividad y daños en personas sanas al hacer recomendaciones. Y dentro de los indicadores que nos permite medir los daños es el número de colposcopias que se realicen. Pero tenemos que entender que ninguna prueba tiene una sensibilidad del 100%. Haciendo un equilibrio entre los riesgos y beneficios, se recomiendan las pruebas de BPH cada 5 años. Bueno, ¿cuáles son los métodos óptimos para la detección? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, casi todos los cánceres de cuello de útero se pueden prevenir con una evaluación adecuada en mujeres entre los 25 y 74 años de edad, y tenemos 4 opciones. Cuando menos en nuestro país tenemos la citología, la prueba de BPH primaria o ambas en conjunto llamado cotexting, y los métodos de inspección visual generalmente más utilizados en regiones emergentes o de bajos recursos. Y aquí vemos esquematizado lo que ya les había señalado, los métodos visuales, que sería con la aplicación de ácido acético, que sería positivo, o una prueba de Lugol o prueba de Billy, que sería la aplicación de Lugol y que la presencia de zonas captantes de ellas, pues nos haría una vía, o sea, una inspección, un método visual positivo. Por otro lado, tenemos a la citología convencional que todos conocemos. Este es, cuando menos, lo que se ha utilizado durante más de medio siglo. Al ingreso de las técnicas de biología molecular, pues surgieron las pruebas de BPH, inicialmente en apoyo a la citología, sobre todo cuando tenían reportes de ascus o lesiones de bajo grado, que fue con la captura de híbridos 2 a finales y principios de este siglo. Sin embargo, empezamos a tener ya algunas pruebas de alta sensibilidad y rendimiento, como sería la reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Entonces, a nivel de países, y se ha cambiado la citología convencional por la citología en base líquida, en donde se ha implementado la tinción dual con P16 y K67 como biomarcadores que nos permiten saber el pronóstico de las pacientes, como vamos a ver al transcurso de la plática. Entonces, aquí vemos qué porcentaje de detecciones de lesiones de alto grado, o sea, un NIC3 o una lesión mayor, con la prueba de cotexting, con la prueba de BPH y con la citología. Entonces, vemos que con la citología, pues realmente no hay un aumento en la detección al paso de los meses de seguimiento. Con la prueba primaria, pues se incrementa un poco, llegando al 60%, y con el cotexting se incrementa otro 10%. Entonces, estos son estudios avalados que nos permiten que cuando menos estas dos pruebas tengan un rendimiento favorable para la detección del precursor del cáncer de cuello de útero. La colposcopia la debemos de tomar como el mejor método secundario y complementario a unas pruebas de detección
de cáncer, porque su sensibilidad es del 96%. ¿Qué quiere decir? Podemos identificar un cuello sano, pero tiene una especificidad que aunque tenga hallazgos menores o hallazgos eh, menores, no podemos nosotros diferenciar entre una lesión de bajo grado y una lesión de alto grado. La sensibilidad es del 85 y 69%. De ahí que se diagnostiquen de una forma inadecuada lesiones de bajo grado en el 58%, que en muchas ocasiones estas lesiones son sobretratadas en el 38%. Por consiguiente, la colposcopia hoy no es un método de tamizaje. Entonces, la colposcopía, en cambio, sí es una pieza central en los programas de prevención del cáncer de cuello uterino, pero debe de realizarse cuando las pruebas de tamizaje normales se sigue la colposcopia, y esto sí disminuye la incidencia de cáncer de cuello uterino. A pesar de este éxito, la precisión y reproducibilidad de la colposcopia son limitados. Los factores importantes que contribuyen es que, aunque tengamos ahorita una terminología 2011 de la Federación Internacional de Colposcopia estandarizada, en muchas ocasiones no se aplica. También las recomendaciones para su práctica y los procedimientos de colposcopía deben garantizar las medidas de calidad en las clínicas de colposcopia. Y como vemos aquí en estos aspectos colposcópicos, pues uno puede decir cuál es metaplasia, cuál es lesión de bajo grado, cuál es una lesión de alto grado, para hacer una biopsia dirigida para estudio histopatológico. De ahí que el rendimiento se incrementa la colposcopia realizando 2 o más biopsias de los hallazgos anormales que ustedes encuentren. ¿Y por qué digo que 2 o más biopsias? Porque en un mismo corte se ha visto que la biopsia que la muestra no representa necesariamente la lesión que nosotros estamos buscando. Entonces, la colposcopía no es una referencia estándar. Existe una variabilidad significativa en la precisión y sensibilidad en función del tamaño, ubicación, características físicas de la lesión y sobre todo la experiencia del colposcopista. Ahora se ha mencionado que la biopsia no es la referencia estándar, ya que también existe una variación significativa en el diagnóstico basada en la terminología utilizada, la formación que tengan los citopatólogos, entre otros aspectos. Entonces, la variabilidad del observador en el reporte histopatológico de la biopsia, la P16 hace que la sensibilidad sea del 88% para lesiones NIC2 o lesiones mayores en mujeres con BPH positiva. Y los biomarcadores P16 y K67 aumentan la sensibilidad y especificidad para los NIC3 en el apoyo cuando una prueba de BPH es positiva. Pero ahora ya tenemos a la inteligencia artificial, que a través de un móvil nosotros podemos tener alrededor de 2 millones de imágenes colposcópicas relacionadas con diagnósticos. Entonces, aquí lo que interesa es que en este móvil se ingresen los datos de la paciente y con una simplemente fotografía que ustedes realicen pueden incrementar o aumentar. El teléfono les dice cuál es la recomendación y esto está basado en las guías de manejo de la Asociación Americana de Colposcopía. Entonces, lo importante es que los resultados actuales de la prueba son importantes, así como los antecedentes previos, y que esto nos ha permitido hacer algoritmos del umbral de riesgo que tiene una paciente para llevarla a un seguimiento de 1, 2 o 3 años o cada 3 años y que regresen en 5 años o a su vez llevarlas a un tratamiento inmediato. Pero ¿qué se ha hecho? Cuando menos en este país, hasta actualmente. La prevención secundaria sigue siendo la basada en la citología normal, el estudio colposcópico, la toma de biopsia y, dependiendo del reporte, el tratamiento. Esta prevención secundaria implica de 2 a 3 pasos y en este tiempo se pierden muchos pacientes
que pueden desarrollar cáncer y ser muertas por esto. Entonces, el objetivo es que se pueda identificar lesiones de alto grado. Ese sería lo importante. Entonces, el uso de riesgo para guiar el intervalo del tamizaje es imposible lograr 100% la prevención porque requeriría un mayor costo. Entonces, ¿quién y cómo? Se va a basar en el riesgo máximo aceptable después de una prueba negativa. Ahorita vamos a hablar de ese riesgo máximo aceptable. ¿Por qué? Porque si conocemos este riesgo, ¿qué intervalos vamos a hacer? Y en dado caso, ¿cuándo debemos suspender el tamizaje? Entonces, lograr este programa de tamizaje disminuye el costo, disminuye la cantidad de pruebas y particularmente disminuimos el daño a las personas. Aquí vemos la historia del tamizaje del cáncer de cuello uterino que se inició en 1950 y ha continuado a través de diferentes programas, y este es el hecho de que existan diferentes, digamos, sexenios donde se implementan diferentes medidas, pero que al final de cuentas no hemos logrado abatir en una forma importante el cáncer de cuello uterino y en este caso la plática para mejorar precisamente el tamizaje en México. Y aquí vemos lo que generalmente se está utilizando, cuando menos hasta el 2018, que terminó el gobierno pasado, era pacientes tenían el tamizaje basado en la citología cervical y esto se implementaba entre los 25 y 34 años de edad. Si la citología reportaba una lesión de bajo grado, pasaba a colposcopia y aquí en la colposcopia se realizaba el tratamiento si eran lesiones de alto grado o si era un cáncer se remitía a los centros oncológicos. Y para mujeres de 35 a 64 años se implementó en estas pacientes la prueba de BPH. Entonces, ante una prueba de BPH positiva, se evaluaba con una citología del mismo vial, o sea, en una citología en base líquida. Y dependiendo de este resultado normal, lo mismo, pasaría a una clínica de colposcopia para identificar lesiones de alto grado y tratarlas, o si es un cáncer, enviarlas al centro oncológico. Pero si vemos nosotros a nuestra pirámide poblacional, en México, ¿cuántas mujeres requieren pruebas de tamizaje? Y no estamos hablando de cuál prueba, sino que requieren pruebas de tamizaje, sea citología, Cotexin o prueba primaria, más del 23% de la población. Entonces, la mujer tiene dos oportunidades en su vida para prevenir el cáncer de cuello de útero. Por un lado, tenemos la vacunación para la población blanco entre los 9 y 13 años, que se ha extendido hasta los 26 y hasta los 45 bajo recomendaciones específicas que se le indique a las pacientes. En un periodo entre los 16 y 25 años de edad no se debe realizar ninguna prueba de tamizaje. Se inicia a los 25 años con la prueba de BPH primaria o si tiene 30 años o más con la prueba de Cotexin. ¿Con qué finalidad? Diagnosticar en este momento lesiones de alto grado, porque sabemos que en este periodo menor a los 25 años de edad, la infección por virus del papiloma humano es muy frecuente y lo único que debemos de identificar es aquellas que persisten, no aquellas que sabemos que van a remitir de forma espontánea. Entonces, las vacunas contra el VPH, desde que se implementaron en el 2006, donde se autorizaron 2 vacunas, ambas protegían contra el 16 y el 18, que ocasionan 70% de todos los cánceres. Y la tetravalente, que aparte de tener estos genotipos, tienen 2 de bajo riesgo, que causan el 90% de las verrugas. En 2014 se cambió el esquema a 2 dosis para la población de 9 a 13 años, pero simplemente para aquellas menores de 15 años son suficientes 2 dosis y son tan efectivas como 3 dosis. Pero en la práctica actual, el riesgo poblacional de cáncer de cuello uterino ha disminuido. ¿Y esto a qué se debe? En países cuando menos que llevan programas de prevención organizados, donde se realiza pruebas de BPH, el tamizaje y que haya una vacunación universal, las combinaciones de resultados del tamizaje
van a indicar el riesgo de manejo de la paciente, que va a estar en función de su propio riesgo. Sin embargo, existe falta de voluntad de pacientes, así como de médicos, para considerar los cambios que manifiestan el rechazo de ver a una paciente para cuestiones de tamizaje cuando una prueba de BPH es negativa, verla en 5 años. Y como ya les había dicho, la citología fue la técnica jamás utilizada de una forma favorable en medicina preventiva, pero solamente logró en países organizados como el Reino Unido disminuir la tasa de mortalidad en 75%. Los reportes de la citología detecta una cosa que se llama anomalías morfológicas celulares y que están implementadas en el sistema Bethesda, el último de 2014. Más o menos ustedes pónganse a pensar cuántas que hagan 100 citologías. De estas 100 citologías, alrededor de 5.2 van a ser anormales y prácticamente la mayoría va a estar relacionadas con las células escamosas de significado indeterminado. Ya las células escamosas atípicas, donde no se puede descartar una lesión de alto grado, lesiones de bajo grado, de alto grado o un cáncer escamoso invasor, o las células glandulares atípicas o un adenocarcinoma in situ o invasor, realmente son muy poco frecuentes diagnosticarlas a través de la citología. Entonces, ¿qué vino a cambiar ahora? Que la tinción dual con los biomarcadores P16 y K67, esto nos asegura ya en una citología la presencia de la infección del virus del papiloma humano, pero ya en la etapa transformadora, porque la coexpresión de ambos biomarcadores en una misma célula está fuertemente asociada a una lesión de alto grado. Y como vemos estos dos esquemas, la citología requiere la interpretación morfológica por parte del citopatólogo. Es subjetiva y con mayor variabilidad en su interpretación, a diferencia de una tinción dual que simplemente encontrar un citoplasma marrón o café indica una P16 positiva y encontrar un núcleo rojo me indica que K67 es positiva, y esto tiene una implicación en las alteraciones del ciclo celular y que me habla que esta lesión puede ser una lesión de alto grado. Entonces la tinción dual P16 y K67 mejora la sensibilidad y especificidad de los programas de detección oportuna de cáncer, mejora la precisión de un diagnóstico temprano, la severidad de la lesión y el pronóstico. Esto permite un manejo personalizado de las pacientes y una cosa muy en particular, evita el sobretratamiento. De las pruebas de BPH, lo único que les puedo comentar es que existen muchos métodos, o sea, muchas pruebas, algunas basadas en el DNA, otras basadas en el RNA mensajero de las oncoproteínas E6 y E7. Digamos, sin embargo, yo les puedo decir que existen más de 200 pruebas a nivel del mundo, pero ¿cómo podemos seleccionar la prueba? Es que cualquier prueba tiene que tener resultados de ensayos clínicos y tiene que tener una validación, ya sea por la FDA, por la Comunidad Europea y en nuestro país por COFEPRIS y otros aspectos de logística, como será la fecha de caducidad. Yo creo que en nuestro país ahorita está más las pruebas de COVAX 4800 de laboratorio de Roche, aunque existe cada día, se están introduciendo al mercado estas pruebas que están validadas por las entidades que ya les he dicho. Pero realmente las pruebas todas tienen más o menos una sensibilidad cerca, pasado del 90 al 100%, así como una especificidad mayor del 84% hasta más del 90%. Entonces, son pruebas muy adecuadas. Entonces, las nuevas guías de tamizaje reducen las pruebas innecesarias. Deben de estar basadas estas nuevas guías en la historia natural de la enfermedad asociada al virus del papiloma humano. Esto hará que cambiará el inicio, así como los intervalos de tamizaje y su manejo con menor envío a colposcopia. Un dato muy importante para mis colegas los colposcopistas es que verán menos casos conforme se aumente la cobertura de vacunación contra el VPH, dado que el impacto que tiene el virus papiloma humano 16 son las lesiones que todos conocemos de mayores o G2
Entonces, cuando ya este virus, las mujeres estén inmunizadas, será un reto diagnóstico para nosotros. Entonces, actualmente es necesario cambiar el Programa Nacional de Detección. El uso de las pruebas de virus del papiloma humano de alto riesgo cada 5 años, pues reemplazaría la citología anual. Iniciar las pruebas de BPH es que en cualquier persona, o sea, en este caso, una mujer que los vaya a visitar y le toque su tamizaje, es el mejor momento para realizar la prueba de BPH. Cualquier mujer que tenga vida sexual activa y sea mayor de 25 años, se le debería de realizar una prueba de BPH y este tamizaje se debe iniciar a los 25 años, no antes, no requiere la mujer menor de 25 años ninguna prueba y continuar hasta los 74 años de edad. Aunque una mujer ya esté vacunada contra el VPH, requiere seguir realizándose tamizaje. Les voy a presentar un flujograma que ahora en Eurogin presenté cómo en el rendimiento de las pruebas podemos mejorar y favorecer el manejo de las pacientes. Y este es un abstract que presenté. ¿Esto qué quiere decir? La realización de un cotexting donde todas pueden tener virus del papiloma humano positivas de alto riesgo, pero pueden tener citologías negativas, un ascus o una lesión de bajo grado. A estas pacientes se les debería realizar la tinción dual. Si digamos que en las guías que todos conocemos, el BPH 16 y 18 positivo, me hablaría que tienen más de 7 y 12% de umbral de riesgo, que implicaría que enviarlas a colposcopia. Sin embargo, la tinción dual, como tiene un rendimiento y una sensibilidad y una especificidad muy altas, cuando es negativa, me permite seguir a estas pacientes en un año. Aquellas pacientes que tienen en el pool de las pruebas de VPH, los otros 12 virus de alto riesgo positivos, pero también la tinción dual es negativa, en estas pacientes se realiza un seguimiento en 2 años, porque sabemos que estos 12 virus, obviamente que tienen un porcentaje muy bajo asociado al cáncer de cuello de útero. ¿A quién van a requerir colposcopia? A aquellas mujeres que tengan BPH 16 y 18 positivo y tinción dual positiva o cualquier otro de los otros 12 virus y aparte una tinción dual positiva son enviadas a colposcopia. Entonces, si hablamos ya en su conjunto, las pruebas de tamizaje, con la combinación de las pruebas de BPH de alto riesgo con la tinción dual P16 y K67, proporciona la mejor estratificación del riesgo individual que tiene una mujer y es la estrategia confiable para identificar a mujeres con mayor riesgo de cáncer de cuello de útero, evitando la ansiedad de ellas y el sobrediagnóstico. Los objetivos de las nuevas tecnologías es proporcionar de forma precisa, eficiente y costo para identificar mujeres en riesgo de cáncer. Las pruebas de tamizaje deben ser basadas en las pruebas de BPH porque detecta los cambios epigenéticos de su presencia e integración a la célula huésped en la etapa transformadora. Para esto los biomarcadores son importantes porque nos habla del riesgo de proliferación. De ahí que el año pasado, en septiembre del 2020, la Sociedad Americana de Cáncer recomienda que las pruebas de detección de cáncer de cuello uterino comiencen a los 25 años de edad, que sea con el uso de pruebas de BPH como la estrategia de detección primaria preferida. El cáncer, ya que en mujeres menores de 25 años el cáncer de cuello de útero es raro y en cambio sí se aumenta el número de anomalías que van a remitir espontáneamente y que no es necesario detectarlas. La prueba de BPH detecta lesiones de alto grado cuando se compara con la citología. Las pruebas de BPH o el cotexting cada 5 años o la citología también cada 3 años son aceptables. Si no se cuenta con la citología cada 3 años también se recomienda. Entonces, ¿cuáles son los cambios esenciales en el manejo de estas guías? Que las recomendaciones se van a basar en el riesgo, no en los resultados. Entonces, se basan en qué riesgo tiene una mujer de tener un interés o una lesión mayor. Los mismos resultados actuales conducen a recomendaciones diferentes según los antecedentes que tenga una paciente anteriores.
La colposcopía se puede diferir para pacientes con lesiones de bajo grado, aunque sean BPH positivas, porque tienen menor riesgo de NIC3 o una lesión mayor después de una prueba de BPH o Cotextin negativa previa. Se recomienda repetir la prueba de BPH o Cotextin en un año. En la prueba de esta de seguimiento de un año se recomienda envío a colposcopía si los resultados son normales. Entonces vean que hay un intervalo de un año. Y aquí vemos otro concepto que antiguamente nosotros lo conocíamos de una forma errónea, que era ver y tratar. Entonces se acepta el tratamiento inmediato, que implica el tratamiento sin tener una biopsia colposcópica previa. Pero la decisión para llevar a cabo este tipo de manejo debe de ser una decisión compartida entre la mujer y el médico. Y aquí vemos cuál es el riesgo inmediato de NIC3 o una lesión mayor cuando está por arriba del 4%. Si está por arriba del 4%, o sea que sí, el riesgo inmediato de NIC3, cuando es de 60 a 100%, estas pacientes deben de ser enviadas a tratamiento inmediato. Cuando están en el 25 y 59%, puede ser un tratamiento inmediato, pero también puede ser a colposcopía con biopsia dirigida. Y cuando está entre 4 y 24%, nada más se envían a colposcopia. En cambio, no existe un riesgo inmediato de mayor al 4%. Entonces, el riesgo de NIC3 o una lesión mayor a 5 años, el intervalo de vigilancia es retornar en 5 años si este riesgo es arriba de 0.55%. A 3 años cuando se encuentra entre el 0.15 y 0.54%, o a 5 años si este es menor al 0.15%. Entonces, esta es una evaluación del riesgo para un NIC3 o una lesión mayor a 5 años en relación al tratamiento hacemos o el seguimiento que hagamos. En el número 4 de estas guías se prefiere el tratamiento excisional, nunca hacer un tratamiento abrasivo o destructivo para lesiones de alto grado cuando han sido diagnosticadas desde el punto de vista histopatológico como NIC2, NIC3 o un adenocarcinoma in situ. Y se prefiere la observación a tratar los NIC1. Solamente es aceptable el tratamiento cuando hay diagnóstico de repetición de NIC1 o que persisten más de 2 años. Los reportes histopatológicos se basan en la terminología LAS de las lesiones escamosas del tracto genital bajo, que deben de incluirse. Si es una lesión de alto grado, se debe especificar si es un NIC2 y si es una lesión de alto grado, se debe especificar si es NIC3. Todas las pruebas de BPH positivas, independientemente del genotipo que tengan, debe integrarse una citología de apoyo del mismo vial y a eso se le llama la citología refleja. Se recomienda vigilancia continua con pruebas de BPH o Cotextin a intervalos de 3 años durante al menos 25 años en aquellas mujeres que han sido tratadas de una lesión de alto grado, un adenocarcinoma in situ, incluso si después de 25 años y si es aceptable, si la esperanza de vida, esto quiere decir que tengan un envejecimiento saludable y la capacidad de ser examinadas deberían de continuar con el tamizaje. Bueno, y la vigilancia con citología solo es aceptable, pero ¿cómo la vamos a usar? Si la prueba con BPH o Cotextin no es factible, pues vamos a realizar esta vigilancia con citología. La citología debe de ser, es menos sensible que la prueba de BPH y se recomienda con más frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo indico una prueba de BPH o un Cotextin cada año, entonces, si no se puede realizar esto, entonces realizamos citología a los 6 meses. Si las pacientes yo les recomiendo una prueba de BPH o un Cotextin cada 3 años y esto no es posible, entonces es la única razón para realizar citología cada año. Entonces, otro rubro, y con esto se termina esta guía de los cambios que se han dado, es que las pruebas de BPH que se utilicen deben ser aprobadas por los organismos que ya les mencioné. Y aquí vemos los antecedentes previos, cómo incrementan el riesgo de NIC3 o una lesión mayor a los 5 años. Entonces vean que es 3 Cotextin negativos o un Cotextin negativos, o incluso si están vacunadas,
prácticamente están en el porcentaje de riesgo de NIC3 o una lesión mayor, pues es muy, muy, muy escaso, prácticamente cero. Pero ya cuando empezamos a ver pruebas de BPH, después de una prueba de BPH negativa, se va incrementando casi al 5, más del 5%. O cuando tienen el antecedente de BPH positivo o este es desconocido, el porcentaje es 6.5. O aquellas pacientes que ya fueron tratadas por una lesión de alto grado en NIC3 o una adenocarcinoma in situ, pues ya ven cómo tienen un 12% de riesgo. Entonces, las nuevas directrices, obviamente que no se van a aplicar para aquellas pacientes que tengan un estado de inmunosupresión o sean VIH positivas o hayan sido mujeres expuestas al etilestilbestrol o que tengan el antecedente de haber sido tratadas de lesiones de alto grado, de un cáncer, un adenocarcinoma in situ o un adenocarcinoma invasor. Y este pequeño manejo en función de la estimación del riesgo, si el tamizaje inicial fue BPH positivo y la citología ASCUS, entonces, ¿qué riesgo inmediato tiene de tener un NIC3 o una lesión mayor? Y esto es 4.5. Esto me implica que la envíe a colposcopia. Si la colposcopia en la biopsia es menor a un NIC2, ¿qué riesgo tiene a 5 años de un NIC3? Es 2.9. ¿Cuál es el seguimiento adecuado? Es repetir la prueba en un año. Si en este primer seguimiento de este escenario de vigilancia nos reportan un BPH positivo con ASCUS, el riesgo inmediato de NIC3 o una lesión mayor es de 3.1, que quiere decir que es bajo, y el manejo será repetir la prueba en un año. En este segundo seguimiento, si la paciente tiene una prueba de BPH negativa y una citología negativa, aquí no se aplica el riesgo, sino que aquí el seguimiento será cada 3 años con las pruebas de BPH. Al revés, en el otro escenario, si tiene un segundo seguimiento de vigilancia y la paciente resulta tener una prueba de BPH positiva y en ASCUS, se envían inmediatamente a colposcopia. Entonces, de las pruebas de BPH, como ahora ya podemos hablar de pruebas de BPH parciales, ampliadas y totales. Entonces, el riesgo de NIC3 es 16% para el virus 16 y 7.4 para el 18. Por sí mismos, estos podrían ser indicativos que llegan al umbral para envío a colposcopia. Las mujeres que tienen el 31, el 33 y 58 combinados positivos tienen un riesgo, estos tres juntos, de NIC3 similar, o sea, 7.4, similar al BPH18. Y para los otros 12 virus de alto riesgo positivos, es menor el riesgo de NIC3, 5%. Y el riesgo de NIC3 fue de 2 a 4% en mujeres que eran positivas al 45, al 51 o 52 positivos. Y el riesgo es de 1 a 2% en mujeres con BPH 35, 39, 56, 69, 66 y 68. Entonces, aquí vemos en este esquema ya muy que lo hemos presentado, el BPH causa 99% del cáncer de cuello uterino. Sin embargo, la infección del virus del papiloma humano es prevalente. Pero tenemos que conocer qué subgrupo de estas infecciones se van a transformar a una lesión, porque ya sabemos que este epitelio sin infección, una vez que se infecta, 10 a 90% de estos pacientes van a remitir. De ahí que las pruebas moleculares para la presencia del BPH identifican mujeres en mayor riesgo y los biomarcadores P16 y K67 nos permiten identificar las lesiones ya transformadas. De ahí que se haya establecido el modelo de riesgo basado principalmente en los resultados que tengan del co-texting, los biomarcadores, el tamizaje previo que haya tenido esa paciente, si ha sido vacunada o no, y otras variables como serían los factores de riesgo que nos permiten hacer un cálculo del riesgo de tener un NIC2 o una lesión mayor, o un NIC3 o una lesión mayor, combinando todos estos resultados, nos permiten hacer el riesgo que nos permita decir si le enviamos a 1, 2 o 3 años del seguimiento, o 4 y 5, y esto establece los umbrales de riesgo. Y nada más para señalarles, de acuerdo a lo que ya no existe, que es el Seguro Popular, hoy el INSABI, pero que el reporte del 2018
fue importante saber qué costo tenía una lesión de alto grado, más de 15,000 pesos, y se contaban en etapas tempranas 1A1 hasta 1B1, casi 56,000 pesos, y 1B2 hasta el 2B, casi 86,000 pesos. Pero ya en etapas tardías, de la 3 a la 4B en total, cada caso cuesta al país 249,469 pesos. Entonces, ¿cómo vamos a lograr los objetivos del 90, 70, 90 hacia la eliminación del cuello de útero? En primer lugar, tenemos que tener 90% de las niñas vacunadas contra el VPH y que en menores de 15 años. El 70% de las mujeres tamizadas con una prueba de VPH, ya sea a los 35 y 45 años de edad, el 70% deberían de tener estas pruebas. Aparte de estas mujeres, el 90% a las que se identificó una lesión de alto grado tienen que tener tratamiento y seguimiento. Entonces, para eliminar el cáncer de cuello de útero como un problema de salud pública, que quiere decir 4 o menos casos por 100,000 personas, son las metas que se deben de alcanzar para 2030. La OMS recomienda una prueba de alta precisión que tendrá las características de rendimiento similares o mejores que la prueba de VPH. Conclusión. El cáncer de cuello de útero es prevenible y curable con la prevención primaria y secundaria. La desigualdad para la prevención del cáncer de cuello uterino en países de medianos ingresos y emergentes reflejan barreras de acceso a la atención médica, falta de tecnologías adecuadas y entrega de estudios y resultados. Estas barreras deben ser abordadas para cumplir las metas de la OMS 2030 para la eliminación de este cáncer. Priorizar e integrar las pruebas de VPH de alto grado y tratamiento disminuirá los casos nuevos de SEO y posiblemente la eliminación de muertes con el propósito de la OMS del 90-70-90, incluir alternativas conservadoras que mejoren las respuestas inmunitarias, también va a ser importante para eliminar la infección del virus del papiloma humano persistente a través de antioxidantes con efecto inmunomodulador. Les agradezco mucho su atención y al doctor académico Gustavo Acosta su amable invitación. Muchas gracias. Pues agradezco mucho la excelente presentación del doctor Víctor Manuel Vargas Hernández, quien nos ha dado acerca de nuevas estrategias, acerca de la parte de estudios de inmunohistoquímica, que seguramente van a disminuir la prevalencia y, lo más importante, la progresión de lesiones provocadas por el virus del papiloma, y a través de estos biomarcadores que se han presentado, pues realmente vamos a tener un panorama más completo, y que nosotros nos sumamos al esfuerzo para disminuir la presencia y, insisto, la progresión del cáncer de cuello de útero. Nosotros sabemos que lo más importante sería la prevención, pero en este caso de este virus que afecta fundamentalmente la mucosa del cáncer del cuello uterino, pues esto es algo de que el condón, como se ha mencionado el doctor, las barreras de protección solamente protegen parcialmente. Pues obviamente que las barreras de protección que usamos para el SARS-CoV-2, pues obviamente que ha sido la parte del cubrebocas y nariz, y que actualmente nosotros para la parte de hacer actividades que tiene que ver que en donde después de que hay un porcentaje importante de mexicanos y de mexicanas han sido inmunizados contra el SARS-CoV-2 y evitar el COVID-19, pues obviamente que son los métodos de protección, y como este caso estoy utilizando para actividades diarias como serían la parte de cuando comemos, cuando vamos solos en los transportes públicos, o cuando vamos en vehículos particulares, o cuando hacemos vuelos aéreos. Lo más importante para la parte de las infecciones virales, como en el caso del cuello uterino, que hemos visto estos avances, en el caso de SARS-CoV-2, pues es un virus predominantemente respiratorio, y tenemos que cubrirnos precisamente las fosas nasales
para evitar en un porcentaje importante el contagio por este agente viral. Solamente me resta agradecerle su atención y esperamos en el chat algunos comentarios o preguntas que se puedan y que nosotros transmitiremos al doctor Víctor Manuel Vargas Hernández. Muchas gracias y que tengan muy buenos días.